Hola familia, ¿cómo están? Muy buenos días, pues hoy continuamos con nuestro curso Echando Raíces Profundas en nuestra vida espiritual. Entonces, pues hoy continuamos. El domingo pasado estuvimos hablando de un tema pues del hombre y Satanás y explicamos lo que dice la Biblia en Ezequiel 28, quién fue Lucifer, quién lo creó, en fin, ya conocemos toda la historia de este ser angelical. Y bueno, pues hoy continuamos con lo que es la tentación, lo que pasó en el huerto de Edén, y se lo quiero leer porque estamos hablando el hombre y Satanás. Entonces, continuamos con esto y se llama la tentación. Siguiente punto. Dice, Dios dio a la primera pareja, Adán y Eva, la autoridad para reinar sobre toda la tierra y que estuviera bajo su control. Eso fue antes del pecado. Así era. Después del pecado se acabó eso. Pero antes del pecado esa era la autoridad que Dios le había dado a Adán y a Eva, a nuestros primeros padres, para sojuzgar toda la tierra. Entonces así era antes de la desobediencia de Adán y Eva, ¿verdad? Bien, y luego dice, a fin de mantenerlos a salvo de Satanás y de sus espíritus del mal. Si siempre hay una autoridad muy interesante que Dios dio desde el principio de Adán y a Eva. Bien, luego dice, Dios plantó entonces dos árboles especiales en el jardín del Edén. Dice, para que donde Adán y Eva vivían. Al primer árbol le llamó el árbol de la vida. Ahorita vamos a ver eso. Dice, y el otro árbol era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, ahí está en Génesis 2, de 9 y 17, ¿verdad? Esa escritura. El árbol de la vida. ¿Qué era el árbol de la vida? Vamos a explicar esto. Representaba la vida y autoridad de Dios mismo. Ese es el primer árbol. De ese no comieron. Pero el árbol de la vida representaba la vida, fíjate, y la autoridad de Dios mismo. Así que al comer de su fruto, Adán y Eva serían llenos cada vez más de la fortaleza, amor y gloria de Dios, si hubieran comido eso. Bien, y el árbol de la ciencia del bien y del mal es este. Representaba la vida y autoridad de Satanás. El árbol de la ciencia del bien y del mal representaban la autoridad y la vida de Satanás. Y mientras que Adán y Eva no comieran de su fruto, estarían a salvos de los espíritus del mal que poblaban en ese tiempo ya la tierra, la tercera parte de los ángeles. El dominio de toda la creación siempre estaría en sus manos si obedecían el mandato de su amoroso creador que está en Hebreos 2.8. Ahí en Hebreos 2.8 nos dice eso. Bien, si usted quiere leerlo. Dice, tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo el huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y esto en Génesis 2, del 15 al 17. Entonces Dios le dio una instrucción muy específica a Adán y a Eva y le dijo, mira, de todo puedes entrarle, pero del árbol del fruto del bien y del mal que representaba la vida y el dominio de Satanás, de ese no. Bueno, pues los niños comieron de ese, ¿verdad? Desobedecieron. Dice, no obstante, Satanás engañó a Eva y le dijo que el árbol de la ciencia del bien y del mal no era realmente tan malo como Dios le había dicho. Fíjate más cómo trabaja Satanás. No, hombre, que te dice el pastor está loco, ya está obsoleto, está bien fanático, así te dice, ¿no? Pues bueno, pero la Biblia nos enseña que desobedecieron a un mandato de Dios. Y es lo mismo en el día de hoy, ¿eh? No crees que es mucho, te vamos a ver algo bien interesante. Luego dice, por el contrario, es el comer de su fruto, te va a abrir los ojos y los convertirá en dioses con D minúscula. Fíjate nada más hasta dónde el diablo siempre trata
de manipular, de decirnos otra cosa para que no sigamos al Señor. Y bueno, y luego dice ahí, ella creyó su mentira y comió de su fruto. Adán, aunque sabía que era mentira, también le entró. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con todo eso, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con guardar los mandamientos y ponerlos por obra. A veces pensamos que ya cualquier cosita, ay, pastor, ya bien exagerado. No, es que es Dios poniendo nuestros... Y no somos religiosos, que esto quede bien claro. No se trata de una religión o de cumplir estatutos. Es de tratar, obedecer y poner por obra la palabra de Dios. ¿Eh? De eso se trata. Este, lo que estamos ahorita hablando. Y luego fíjate. Y en Génesis 3:6 dice lo siguiente. Y vio la mujer, es decir, Eva, que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Dice, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y usted ya conoce toda la historia, lo puede leer. Dios se desagradó de eso, los quitó del huerto y le dijo, pues a jalar, y tú cuando tengas tus hijos te van a doler en tus preñeces. Es decir, les puso dos cositas así, ¿verdad? Vas a ganar la comida con el sudor de tu frente. Y ya sabe la historia de Adán y Eva. Todo porque Dios dijo, de ese árbol no puedes comer. Y le entraron. El diablo dijo, no, hombre, ¿qué te crees, hombre? Es lo mismo de ahorita. Yo he escuchado a veces pastores que dicen, ovejas que dicen a veces, ay, pastor, oyó lo que dijo el pastor, está exagerando. No, es que tenemos que entender algo importante. Si queremos agradar a Dios, tenemos que guardar su palabra, ¿verdad? Y ponerla por obra. Bien, ahora vamos a ver lo que es bueno, esta es la tentación. Ahora vamos a ver el resultado de todo esto, de la tentación y de toda desobediencia. Fíjese, a través de aquel simple acto de pecado de desobedecer a Dios, que no comieran de ese árbol, el hombre perdió la gloria y la imagen de Dios, además del dominio que ejercía sobre la creación. Si a través de la desobediencia perdió el dominio que tenía sobre toda la creación. Hijo, está cañón, ¿eh? Está cañón. Bueno, dice, entonces Satanás tomó el, tomó el trono del cual Adán y Eva habían sido sacados para ejercer su reino de terror, destrucción y muerte sobre la tierra y sus habitantes. Está en Hebreos 2, 14 y 15, si usted lo quiere leer. Bien, dice aquí, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán y Eva, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eso está en Romanos 5:12. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Y luego dice, todas las generaciones que sucedieron a Adán y a Eva heredaron su naturaleza caída. Todos hemos caído bajo el poder y el dominio de Satanás. Todo ser humano que nace con el pecado de desobediencia. Por eso tenemos que nacer de nuevo en Cristo. Un espíritu diferente. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y lo confesamos con nuestra boca, viene el Espíritu de Cristo y mora en nuestro corazón y entonces nacemos de nuevo en el reino de los cielos. Aquí está el punto, que es el nacimiento en Cristo Jesús en el Espíritu. Bien, y luego dice aquí, más adelante dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros deleites y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire que es Satanás, y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Está en Efesios 2, capítulo 2, del 1 al 3. Entonces, hay un resultado de la desobediencia. Nosotros éramos antes así. Practicamos todas las cosas del mundo, pero dice ahora, pues ya nacimos de nuevo, ya Cristo nos alcanzó y nos redimió de nuestros pecados. Entonces, fíjese,
la mayoría de la gente tiene unas partes, la mayoría de la gente que no conoce al Señor, yo lo puedo resumir que mucha gente tiene tres cosas que no conocen al Señor. Primero, están llenos de idolatría. Segundo, llenos de inmoralidad. Y tercero, toda la maldad sobre sus vidas. Y si no, prenda las noticias para que vea usted lo que le estoy diciendo. Está cañón, así cañón. Bien, ahí le va, la idolatría. Quiero leerle rápido Romanos 1, 21 al 23. Pues habiendo conocido a Dios, sí, aquí era gente que había conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejante de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Es decir, en ese tiempo había gente en los romanos, eso está en el libro de los Romanos capítulo 1. Puedes leer todo el capítulo, está muy interesante. De gente que ya había conocido al Señor, pero dice que se envanecieron en sus razonamientos, su forma de pensar de ellos. Dijeron, no, la Biblia hay para la otra. Vamos nosotros a ver nuestras cosas, a ver qué dice la filosofía, qué dice el humanismo, qué dice todo ese tipo de cosas, ¿no? A ver qué nos lleva a lo mejor. Y bueno, y dice que se envanecieron tanto, así dice aquí, dice, estamos leyendo aquí, dice que profesando ser sabios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de animales. Y estaban adorando pues a la luna, a las aves, que dice que a las aves, a los cuadrúpedos, reptiles, a los bueyes, por ejemplo, cuando salió Moisés ahí adorando a un buey, y todo ese tipo de cosas era lo que la gente adoraba. Y ya habían conocido a Dios, mis amados. Sí, ya habían, aquí dice, y habiendo conocido a Dios. Entonces, eso es lo que mucha gente está ahorita, con una idolatría impresionante, adorando ídolos, adorando que a imágenes que no, cosas que no tienen ni oídos, ni tienen ojos, pero no ven, oídos no oyen, tienen manos, pero no palpan, tienen pies, pero no caminan, y la gente va y los idolatra. Eso es la idolatría. Y el primer mandamiento que Dios dio a Moisés es eso: no te harás dioses ajenos delante de mí, ni les honrarás, porque yo soy Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me desobedecen. Hay maldición cuando nosotros hacemos ese tipo de adoración a ídolos. Entonces tienen que cuidar su corazón en eso. Ay, que es que la tradición de mi mamá, de mi papá, pues será el sereno, pero Dios dice que es el que manda, que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y esta gente de idolatría lo tuvo. Bien, otro tipo que la gente está ahorita en estos tiempos y ve las noticias es la inmoralidad. Si lo quiero darle algo rápido. Fíjese, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Dice, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó, fíjate, por eso que no hicieron caso a Dios, Dios los entregó, no el diablo. Dios los entregó, dice así, a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, y se encendieron en sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo entre sí mismo la retribución debida a su extravío. Eso está en Romanos capítulo 1, del 24 al 27. Si nosotros vemos cómo está atestado de inmoralidad todo, la misma televisión, tantas cosas que vemos, la gente, hay tantas cosas, las sectas que de repente estamos escuchando que hay,
lleno de mujeres y un solo tipo ahí manejando todas las mujeres, abusando de ellas. Digo, eso es un resultado a la desobediencia de Dios, como dice aquí en Génesis. Es el resultado de la desobediencia de Adán y Eva. Ese es el resultado, mis amados. Pero bueno, pues así está el mundo. Pero eso dice la Biblia, no yo. Bien, de toda maldad. Fíjese, voy a leerle esto. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los que estamos hablando, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, descendientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Ay, jole, esa es la maldad que hay. Y luego dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las que las hacen, sino los que también se complacen con los que la practican. Esto está en Romanos capítulo 1, del 28 al 32, para que usted lo quiera leer. Entonces la consecuencia de la desobediencia es muy grave. Estamos viendo lo que dice la Biblia. Por eso tenemos que estar cuidando. Ahora, fíjese, ok. Pero aquí está el gran plan de Dios para la restauración del ser humano. Sí, todo lo que está diciendo aquí, Dios no odió a esta gente. Escúcheme, Dios no odió a esta gente. Dios empezó a organizar un plan increíble para la restauración del hombre con el Padre. A pesar de todo esto que estamos leyendo, porque Dios ama al pecador, aunque no ama el pecado. Ama al pecador y le está dando una oportunidad. Entonces, fíjese lo que dice el gran plan de salvación que hizo Dios. Dios no abandonó al hombre por causa de su pecado. Que mucha gente piensa que ya por su pecado, cualquiera que sea, ya está alejado de la sociedad y está marginado. No, eso no dice la Biblia. La Biblia dice que Dios de tal manera amó Dios al mundo. Es decir, no está diciendo que a sus hijos, al mundo, que no lo conoce, para que conozcan a Jesucristo, porque a través de Jesucristo está la restauración. Entonces nadie ataca a la gente. Si Dios está, esto fue lo que pasó realmente en el libro de los Romanos en esa época. Pero Dios amaba a esa gente y les dio una oportunidad, como a ti a mí no la ha dado, ¿verdad? Está perdido en todo eso. Entonces ahí te va. Dice, Dios no abandonó al hombre por causa de su pecado. No, Señor. En lugar de ello, Él puso en acción otro plan, el plan para salvar al hombre del poder de Satanás y volver a colocarlo en su plan original del Hijo y poder compartir su trono con Él. Fíjate nada más, a eso vino Jesús a la cruz. Dice, así que comenzó a preparar el mundo para la venida del Salvador Jesucristo. Luego dice, 1 Corintios 15, 22, porque así como en Adán todos murieron, también en Cristo todos serán vivificados. El Nuevo Testamento registra la historia de Cristo, aquel que vendrá a salvarnos de nuestros pecados. Y estando pensando en todo esto, anoche, para grabar hoy en la mañana, me vino la historia del rico y Lázaro. Porque muchas personas dicen, ay, pastor, ay, muy tú, ay, sí, qué miedo. Bueno, quiero leerte una historia increíble. Dice, te lo voy a parafrasear algunas cosas. Dice que había un rico y un pobre, ¿verdad? Que el rico hacía pachangotas y todo eso, y el Lázaro
llamado Lázaro, pues estaba ahí esperando que cayeran las migajas o las sobras para comer. Bien, pero en Lucas 16:22 empieza la historia que Jesús está compartiendo. Es decir, esta historia, mira, cuando la Biblia te dice que es en rojo, quiere decir que Jesús está hablando. Entonces Jesús hace una historia que hay un infierno. Y mira, ahí te va. Versículo 22 de Lucas 16. Aconteció que murió el mendigo, es decir, el pobre, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Está hablando del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ahorita es el paraíso ya directamente, pero se fue llevado al seno de Abraham. Acuérdense que Jesús vino a llevar la cautividad. Todos los que estaban en el seno de Abraham los llevó y los llevó al paraíso. Esto es lo que está hablando esto, pero quiero darle esto como una introducción buena. Dice, y murió también el rico. Dice, y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ah, caray, ¿por los ángeles? ¿Cómo? Sí, la Biblia nos enseña que los que morimos en Cristo somos llevados cuando morimos. El espíritu y el alma, vienen los ángeles y nos llevan con el Señor. Así está la cosa. Y luego fíjate lo que dice del otro, del rico. Dice, y el rico fue sepultado. No dice que los ángeles temieron por él. Fue sepultado. Así está la cosa. El bien y el mal. Cristiano, no cristiano. Así. Cristiano, ¿por qué? Porque solamente a través de Cristo podemos ser salvos. No hay otra forma de ser salvos. Bien. 23. Y en el Hades, que es el infierno, este rico alzó los ojos estando en tormentos. Ah, caray. El Salmo 48 dice que Dios nos guía aún más allá de la muerte. Sigue su obra después de nosotros. Entonces, en el rico, en el infierno, estaba en el Hades, que era el infierno, dice, fíjate cómo dice, alzó sus ojos. Quiere decir que siguen vivos. ¿Eh? Vio. Sí, piensa uno que se muere y ya acabó la cosa. No, tu espíritu y tu alma se van al cielo o al infierno. Y aquí nos está dando Dios el ejemplo, Jesús mismo el ejemplo. Dice, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Órale. Entonces el rico vio a Abraham y a Lázaro desde donde él estaba, en el Hades, en el infierno. Aquí estoy hablando que estaban enfrente y había una gran separación entre ellos. Y lo vio, dijo, oye, pues, ¿qué estás haciendo allá, Lázaro? Y yo acá, yo creo que le preguntó, ¿verdad? Y luego fíjate lo que le dice. Entonces él, el rico, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Quiere decir que Jesús está hablando que hay un lugar llamado infierno, que si no nos arrepentimos un día, vamos así igual exactamente que el rico, atormentado en llamas. Y luego dice, 25. Y le vuelve a decir el rico, pero padre Abraham, hijo, pero Abraham le dijo, fíjate lo que dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Entonces quiere decir que si hay un infierno, mis amados. Tenemos que tener cuidado. La vida, en el congreso que estuvimos viendo preparados, Roberto Evans, el pastor Roberto Evans, habló sobre no solamente la segunda venida de Cristo, sino estar preparados si Dios nos llama en cualquier momento. Esa es la cosa. Y sí, es cierto. No nos gusta, pero es la verdad. ¿Estás preparado tú estoy preparado yo para si viene Dios ahorita por mi vida? Por eso es que hay que caminar bien con el Señor, mis amados. Y luego dice, 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre vosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no puede ni de allá para acá. Es decir, mira, si tú en la tierra mueres sin Cristo Jesús, sin haber nacido de nuevo, aunque te hagan 50,000 liturgias o lo que te hagan ahí, no va a cambiar tu cumbo. Lo que no haces en la vida, no haces después de muerto. Aquí este cuate está diciendo, oye, pues, oye, mándame a Lázaro para que me eche un traguito de agua, algo así, ¿verdad? No, dijo, no se puede.
No se puede. Entonces hay que entender. Y sabes que Dios se va a arrepentir. No, Dios ya dijo lo que va a hacer. Él no se puede retractar de lo que escribió. Y luego dice, 27. Entonces dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que vengan ellos también, que no vengan ellos a este lugar de tormento. Sí, ya cuando la vio el rico dijo, ah, híjole, está cañón. Oye, padre Abraham, ¿no puedes mandar a Lázaro que se les aparezca y que le diga a mis hermanos que se conviertan, por favor, y que sigan a los profetas y a los apóstoles, porque está cañón aquí? Y fíjate lo que dijo Abraham, le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Fíjate nada más. Estaba negociando este cuate, no, pero si ven un muerto resucitado, decir, oh, wow, ¿verdad? No. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Es decir, Jesús estaba haciendo una declaración increíble de lo que es el cielo y el infierno. Y tú y yo tenemos esa decisión que hacer. Sí, mira, antes de yo conocer a Cristo, viví 40 años sin conocer al Señor. Hice barbaridad y media y estoy de acuerdo, lo que me digas. Pero una vez que entregué mi vida a Jesús, lo hice por desconocimiento, no conocía la palabra. Entonces mis amigos, todo el mundo hacía lo mismo hacíamos, ¿verdad? Entonces, pues chido, ¿verdad? Bien machitos, ¿verdad? Pero después de que conocí al Señor y que Dios me abrió un poquito los ojos, cuando empiezo a leer de qué es lo que le gusta a Dios y qué no le gusta a Dios, y el cuidado que yo tengo que tener para poder agradar a mi Señor. Eso es algo importantísimo de mi vida personal, espiritual. Entonces aquí ya vimos hoy, estamos hablando sobre el hombre y Satanás, y estamos hablando de algo que Jesús enseñó en una sinagoga diciendo de un rico y de un pobre. Entonces, habla de que el hombre rico era un hombre gandalla, como lo mencionamos hace rato, todas esas cosas. Y se fue al Hades, al infierno. Y no hay vuelta atrás, mis amados. En Hebreos 9:26 la Biblia dice que después de muerto juicio, la gente siempre anda con puras fantasías y puras leyendas. No, es que los muertos andan aquí para arreglarse, si le debe no se van, y si me debe dinero en la noche, te van a jalar las patas para que me pague. No es cierto, hermano. Eso no es cierto. Nos vamos con cada fábula, con cada leyenda de mentiras. Hay que leer la verdad, lo que dice Dios de la muerte. Por eso Dios dice en el Salmo 48, fíjate, que Dios nos guiará aún más allá de la muerte con nuestras obras. Vamos a continuar con Él. Los que estemos en el cielo con Él, estaremos con Él. Y los que van al infierno, pues ahí van a estar en el lloro y crujir de dientes por la eternidad. No va a haber vuelta atrás. No vas a decir, bueno, Dios me va a perdonar. No, se acabó. Entonces, Dios nos está advirtiendo desde ahorita que tengamos cuidado con nuestra vida cristiana. Y quiero hacer una oración, si tú la quieres hacer conmigo, repítela, para pedirle perdón a Dios y dile, Señor Jesucristo, en esta mañana yo me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón. Y hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Ayúdame a conocerte más y a tener una vida que tú quieres que yo tenga, conforme a tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias, mis amados. Continuamos con la vida de Jesús el próximo domingo. Que Dios me los bendiga y hasta pronto. Que pase una excelente tarde. Gracias.